esta mañana continuamos con el libro de Esther, capítulo 2, versos de 1 al 18. Esther, capítulo 2, versos del 1 al 18. En esta mañana también hay una porción bastante larga, ¿verdad? Que vamos a estar leyendo, como la semana pasada. Pero no podemos cortar, ¿verdad?, la línea de historia que nos presenta este capítulo 2. En la semana pasada estuvimos hablando del capítulo 1, obviamente. En el capítulo 1 habíamos dicho que era un tipo de sátira, donde el autor presentaba toda esa grandeza, toda esa riqueza que tenía el rey Asuero. Y que no tenía límite, ¿verdad? Tenía muchas provincias bajo su poder, tenía muchos recursos en donde podía hacer banquete interminable para los grandes hombres y también para el pueblo. Pero que al fin y al cabo, a pesar de todo el poder y de todas las riquezas que tenía, tenía límite. Y ese límite lo vimos cuando él mandó a buscar a su esposa, la reina, y ella rehusó venir delante de él. La reina Basti. Le vimos que sí, él tenía límites, que tenía toda la riqueza del mundo, pero al fin y al cabo no tenía control de su hogar. Tenía límites. Esta mañana en el capítulo 2 vamos a ver más presente la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? Muchos escuchan hablar de la providencia de Dios, pero ¿qué es la providencia de Dios? En nuestro Catecismo Menor de Westminster, pregunta número 11, la respuesta dice, la obra de providencia de Dios son aquellas con que santa, sabia y poderosamente preservan y gobiernan todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Así que aquí estamos hablando de la soberanía de Dios. Y yo creo que todo creyente, cuando preguntamos de la soberanía de Dios, en cierta manera cree en la soberanía de Dios. Especialmente nosotros como reformados creemos que la soberanía de Dios no tiene límite, que Él tiene control de absolutamente todas las cosas, de toda la creación. Y que nada sale improvisadamente de las manos de Dios. Inclusive Dios tiene control de absolutamente todas las pequeña molécula que no podemos ver, Dios tiene control de todo eso. Si está la providencia de Dios, aún también Dios puede utilizar la maldad de hombres para cumplir su propósito. Aún Dios puede usar el hombre más pecador y más vil, o la mujer más pecadora y más vil, para cumplir su santo y perfecto propósito. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. El capítulo 2 de Esther es un capítulo en el cual usted puede decir, wow, voy a seguir el ejemplo del capítulo 2. Al contrario, el capítulo 2 el autor lo presenta como aquello que es desastroso, como un abuso de poder, como una tiranía de parte del rey. En donde no solamente el pueblo persa era víctima de aquel rey, sino también los judíos que estaban en aquel lugar. Así que el capítulo 2 no lo tomen como algo el cual usted puede seguir, al contrario, algo que usted puede ver y aprender de él. Esto es como la historia de José en Génesis 37. Si usted conoce la historia de José, sus hermanos tuvieron celos de José y vendieron a José. Quizás tanto que usted ha escuchado esta historia le parezca normal que hayan vendido a José, ya es algo que usted está acostumbrado a escuchar, que usted ha entendido bastante, pero es algo vil. Es un pecado despreciable el haber vendido a su hermano. Es algo que podría afectar a José no solamente por años, sino toda su vida. Los hermanos vendieron a José y no sabían el paradero de él. Hay que tener un corazón bien malo y bien duro, bien celoso para hacer
tal cosa. En la historia de José vemos la maldad, vemos el pecado manifestándose. No tomen normal lo que pasó con José. Es algo vil. Pero Dios lo utilizó para bien al final. Eso es lo que vamos a ver en el final de este mensaje. De igual manera pasó con Esther. Lo que vamos a ver hoy día es algo, en este mensaje es algo vil lo que ha pasado en el capítulo 2. Pero que Dios lo va a utilizar en su providencia para cumplir su santo y bendito propósito. Nos ponemos de pie y leemos Esther capítulo 2, versos del 1 al 18. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey y sus cortesanos, busquen para sí jóvenes vírgenes de buen parecer y pongan el rey personas en todas las provincias de su reino y lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey. Guardaos de las mujeres, guarda de las mujeres, y que les den sus atavios. Y las doncellas que agraden a los ojos del rey, reine en el lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios. Esto es, 6 meses con oleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que le veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10,
que es el mes de Tebet, el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que a todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Pueden tomar asiento. He dividido este mensaje en 3 puntos. El primer punto, Dios en su providencia permite la propuesta para nueva reina, versos 1 al 4. Dios en su providencia permite una judía en el palacio del rey, versos 5 al 14. Y Dios en su providencia permite que Esther sea escogida, versos del 15 al 18. Vamos al primer punto. Dios en su providencia permite la propuesta para nueva reina. En el verso 1 del capítulo 2 dice, pasadas estas cosas, aquí nos da un tiempo. Esto que ocurrió en el capítulo 2 no ocurrió rápido que quitaron a la reina Vasti, o rápido que le presentaron al rey la ley que él tenía que tener o tenía que decidir para escoger una nueva reina. Ya habían pasado 3 años desde ese acontecimiento, o sea que lo que estamos hablando en el capítulo 2 es el 4º año de haberse tomado aquella decisión. Así que no fue rápido. ¿Qué ocurrió en estos 4 años? Pues la historia dice que quizás Asuero entró en guerra con Grecia, pero al parecer no es un dato importante en la historia de Esther. Lo importante es que luego de todo este tiempo, esta decisión que había tomado el rey no quedó en el aire, sino que los sirvientes, los criados del rey, dijeron, hay que buscar una reina para el rey. Y ahí entonces se tomó la decisión, pero ya el rey, fíjense en el verso 1, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Aquí vemos el carácter del rey. No es un carácter sabio, no es un rey que toma el tiempo para tomar las mejores decisiones. No es un rey el cual busca el bienestar de todo el pueblo. Es un rey que tomó una decisión basada en la ira, en lo que dirá el pueblo, basado inclusive bajo la influencia del vino. Hermano, nosotros sabemos que bajo ira no se toma ninguna decisión. Como creyentes tenemos que esperar a que la ira pase, sea apaciguada y entonces meditar en lo que ha ocurrido y tomar decisiones al respecto. El rey tomó una decisión bajo ira y bajo la ira se va todo sentido de modestia, todo sentido de amabilidad, todo sentido de amor y se toman decisiones bajo emociones. Ya cuando el rey le había pasado la ira, se dio cuenta de lo que había hecho. Pero ya era muy tarde. Ya la sentencia había sido pronunciada. Ya el tiempo había pasado. Ya era muy tarde. Y es entonces cuando los siervos le dicen al rey, ¿por qué entonces no buscamos doncellas para ti? ¿Por qué no buscamos la más hermosa entre todo el reino? ¿Por qué no buscamos las jóvenes virgen de buen padecer? Y fíjense que esta expresión de jóvenes virgen de buen padecer no es simplemente basado en la virginidad de la mujer, en el verso 3. Sino que lo que los siervos estaban queriendo comunicar es que sean mujeres que estén en el tiempo de poder casarse. Mujeres que tengan la edad de poder llevar un hogar, de poder realmente llevar el trabajo de ser reinas. Ahora tampoco le quitamos ser virgen. Era el sentido de tener la edad de casarse sin que hayan tenido
intimidad con algún hombre. Así que aquí estaba la idea. Buscar jóvenes a la edad de casarse, que no hayan conocido hombres, pero que sean hermosas, que sean bonitas, que sean de buen padecer. Ahora, por muchos años hemos escuchado que Esther se trata de un certamen de belleza. Que Esther se trata de un concurso. Y quizás tiene algunos aspectos de un concurso, pero no podemos realmente comparar la situación de Esther con un concurso de belleza. En el concurso de belleza, la mujer quizás tiene el deseo y la intención de poder participar y ganar. Incluso hay muchos certámenes de belleza que la propia candidata tiene que recaudar fondos para poder pagar y competir en ese certamen de belleza. Tiene una voluntad, tiene un deseo de realmente participar de ese evento. En el caso de Esther no es así. Todas las doncellas hermosas, en la edad de poder casarse, estaban obligadas a ir a la casa real. Estamos hablando de un rey abusador, de un tirano. No había opción de llegar a una casa y que la doncella dijera, no quiero ir. Porque es que el decreto era que toda mujer en la edad de casarse, no conocido a hombre, tenía que presentarse en la casa real. Ahora, si usted pone esto en comparación con un certamen de belleza, es bien diferente. Ellas estaban obligadas a ir. Y quizás dentro de todo había un deseo. Quizás dentro de todo había una pizca de esperanza de lo que podía ofrecer el ser reina, el ser esposa del rey. Quizás muchas de ellas pensaron en la comodidad que iban a tener, en las ropas y todas las riquezas que iban a estar en su poder, que iban a tener muchos siervos y iban a poder viajar por todas las providencias. Quizás muchas pensaron, ya no tengo que preocuparme por qué voy a comer, porque si el rey tira banquete por muchos días, entonces en mi cocina no va a faltar comida. Fíjense que quizás algunas pensaron, nunca voy a tocar una cocina. O quizás muchas pensaron, nunca voy a lavar una pieza de ropa. Pero aún así no podemos perder de vista de que estas mujeres eran obligadas a ir. Y fíjense que pasaban bajo el cuidado de Gai, eunuco del rey. Y la vez pasada se me pasó a explicar lo que es un eunuco. Si usted no sabe, un eunuco es un hombre que está a cargo de las mujeres. Es un hombre que no tiene la facultad, no tiene su facultad física, no por nacimiento, sino provocado de estar con alguna mujer íntimamente. Así que no había ningún peligro en que Hegai pudiera llegar el deseo sexual de estar con alguna mujer, sino que él padecía esas facultades. Por lo tanto, el rey podía confiar en estos eunucos de que iban a cuidar de sus mujeres o de su mujer. Así que estas mujeres pasaban al cuidado de Hegai, a la casa de Hegai, eunuco, traídas obligadamente por el rey. La historia dice, historiadores, comentaristas dicen que en esa decisión, en ese llamado del rey, llegaron alrededor de 1,400 doncellas. Y quiero que tengan esto en mente, porque es importante más adelante, para que vean la maldad del rey. 1,400 doncellas. No voluntariamente, no por sus propios deseos, sino traídas en obligación a casa real. Y dentro de esta decisión del rey, entonces vemos que Dios en su providencia permite que una judía, que una del pueblo de Dios, entre a la casa del rey.
Y fíjense que en el verso 4, perdón, el verso 5, al verso 6, vemos quién era Esther. Perdón, Mardoqueo, el verso 7, quién era Esther. Fíjense que el autor presentaba a Mardoqueo como alguien que no era de ese pueblo, alguien que había sido traído ahí, alguien que había salido de su pueblo, de su tierra y había llegado a ese lugar. Con el detalle del autor, el mensaje que él estaba enfatizando en que Mardoqueo no era parte de ese pueblo pagano, sino que Mardoqueo era judío, era parte del pueblo del pacto de Dios. Yo creo que el autor hace un gran trabajo en aclararnos porque podemos entender ciertamente su mensaje de que Mardoqueo no era de allí. Y luego el verso 7 nos dice que Mardoqueo tenía una prima a quien él adoptó y la crió como suya. Amó, la sustentó, la cuidó como a una hija. Y fíjense que el verso 8 hace el énfasis de la obligación de las doncellas. Dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en su residencia real a cargo de Gai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Gai, guarda de las mujeres. Aquí vemos otra vez, el autor dice que fue llevada, Esther fue llevada, sacada de su hogar, fue sacada bajo el cuidado de Mardoqueo y fue llevada a la casa real, bajo el cuidado de este eunuco. Ella no fue voluntariamente, ella fue de manera obligada. Hermanos, aquí había muchas dudas. Esther, siendo judía, no era un pecado estar con un rey pagano. La realidad es que es pecado. Era pecado que cualquier persona del pueblo de Dios se uniera en yugo desigual con algún pagano fuera del pacto de Dios. Inclusive este es el pecado que señala Esdras en el capítulo 9, verso 2. Dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera a cometer este pecado. Así que sí, es pecado desigual. Es pecado que el creyente, que el cristiano se une en matrimonio o en una relación íntima con cualquier persona que esté fuera del pacto de Dios. Y digo relación íntima, no es íntima en el sentido de vivir juntos, es comenzar una relación, comenzar a conocerse, donde los sentimientos se van creando, se van desarrollando con cualquier impío. Eso no puede ocurrir. El pueblo de Dios, desde el decreto del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre nos ha hablado de preservar el pueblo. De que nos unamos con aquellos que son igual de mente que nosotros. De que pasemos el resto de nuestra vida luchando en yugo desigual, donde uno quiere servir al mundo y otro quiere servir a Cristo. Sino que nos unamos en una misma mente donde ambos quieren servir a Cristo. Donde ambos están prestos y listos inclusive para entregar su vida por Cristo. Eso es lo que nos habla la Escritura. Que el pueblo de Dios siga. Donde nos debemos de unir con aquel que de igual manera ama al Salvador. Como dije antes, si algo tenemos que aprender de este capítulo 2, es de la injusticia del rey. Es de la injusticia y el abuso de un rey tirano. Pero aquí también pasa un dilema entre Mardoqueo y Esther. Hermanos, Mardoqueo y Esther están en tierras
paganas, en medio del pueblo pagano. ¿A quién le acuerda esto a ustedes? ¿A quién le acuerda esto a ustedes? A nosotros mismos. Nosotros como pueblo de Dios estamos en este mundo, pero no somos del mundo, dijo nuestro Salvador. No somos del mundo. Pero hay una lucha real en contra del mundo, no solamente en contra de la pecaminosidad y del desenfreno de este mundo. El problema también viene en cómo el creyente se relaciona con el mundo. Ese es el gran problema. ¿Cómo usted como hijo de Dios se relaciona con el mundo? Porque usted se tiene que relacionar con el mundo. A menos que usted se quede encerrado en su casa, no salga de allí, el tiempo pasa, los años pasan, y usted encerrado allí porque usted no puede andar en el mundo. Eso sería quizás un poquito más fácil. Pero nosotros estamos en el mundo. Caminamos en medio del mundo. Comemos de la comida que preparan aquellos que son del mundo. ¿Cómo entonces nosotros nos relacionamos con el mundo? Ese es lo difícil. ¿Cómo yo puedo ser fiel a mi Dios y mi Salvador y al mismo tiempo amar al prójimo que fue hecho a imagen y semejanza de Dios? Hay muchas ocasiones en las cuales nos enredamos en diferentes situaciones con el mundo al punto de que las decisiones se hacen más difíciles. Y esto es lo que ocurrió con Mardoqueo y Esther. No son del mundo, no son del pueblo pagano, pero quedaron enredados en un decreto del mundo. Y ahora están bajo el poder de un rey del mundo. ¿Cómo entonces ellos pueden mantenerse fieles al Dios soberano y del pacto, pero al mismo tiempo relacionarse con lo que le está pasando? Hermano, es una situación bien difícil la que está pasando Esther. Una situación complicada. Pero entiendo que Dios lo está haciendo para cumplir su propósito. Esther, en medio de todo, vamos a ver en el libro más adelante, nunca se olvida quién es su Dios y nunca se olvida quién es su pueblo. Y fíjense que más adelante, en el verso 10, el verso 11, el verso 9, el eunuco vio con gran agrado a Esther. Esther encontró gracia delante del eunuco. El eunuco la puso en lugares mejores. En los mejores lugares fue Esther. Y Mardoqueo rondaba en aquel lugar para ver cómo Esther estaba. Pero ella había hallado gracia delante del eunuco de Gai. Hermano, este es el mismo vocabulario y el mismo propósito que se usa en Daniel, capítulo 1, verso 9, y en Génesis 39, 4 con José. En Daniel 1:9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y José, ¿qué pasó con José? Dice en Génesis 39:4, así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser un siervo personal, y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en sus manos todo lo que poseía. Tanto Daniel como José encontraron gracia delante de aquellos que se supone que sean enemigos. Y también Esther encontró gracia delante de un eunuco pagano. Dios estaba obrando en medio de ellos. Dios estaba obrando en medio de la situación, porque Dios estaba aún viendo a su pueblo y no se había olvidado del pacto que había hecho con ellos. Aquí se ve la providencia clara de Dios. Aquí encontramos la mano de Dios obrando en medio de todo el paganismo, de toda la maldad. Esther halló gracia y fue puesta en gran posición. ¿Para qué? Para que Dios cumpliera su propósito. Miremos el verso 12, donde entonces las mujeres pasaban 12 meses, no simplemente maquillándose y pintándose los ojos, no solamente yendo para que se le cortaran el pelo y se lo pintaran, no, 12 meses bajo tratamiento.
Estos 12 meses era con el propósito de que si había cualquier impureza en su cuerpo, si había alguna mancha, pudiera ser borrada. De que ellas pudieran ir fragantes, olorosas, delante del rey. Pero fíjense que esto del rey también era pecado y abuso de poder. Quizás estas 1400 doncellas pasaban todo este ritual, todo esta purificación para saciar los deseos pecaminosos físicos del rey. Fíjense lo que dice el verso 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplió el tiempo de su atavío. Esto es, 6 meses con el oleo de mirra y 6 meses con purificación aromática y afeites de mujeres. Y entonces las doncellas venían así al rey. El vocabulario es que se acostaban con ella. Imagínense 1400 mujeres. Él tenía la intención de conocer a estas mujeres íntimamente en acción física, sexual con estas mujeres. Y no solamente él se aprovechaba de estas mujeres, él no solamente se aprovechaba de su poder, sino que una vez pasaban la noche con él, ellas se iban a la casa de las concubinas. Y quizá estas mujeres nunca en su vida volvían a ver al rey. A menos que la llamara por su nombre. Pero se quedaban como concubinas del rey. Imagínense, ya habían sido afectadas por este tirano rey. Esto era un pecado desenfrenado. Ellas no tenían opción sino que estar a la merced de un completo narcisista, egoísta. Ellas no tenían otra salida. Pero a pesar de todo esto, Dios en su providencia estaba obrando y permitió que Esther fuera escogida. Fíjense el verso 15 en adelante. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por mujer el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino la que Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que le veían. Y fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Hermano, Esther halló gracia delante del rey también. ¿Y por qué? Quizás los historiadores dicen que Esther sobrepasaba a Vasti en hermosura, en cuerpo, en cara. Inclusive algunos comentaristas dicen que los dedos también. Esther fue hermosa y deslumbró, radió luz frente al rey. Pero acuérdense que es un rey pagano. Cuando yo comencé a mirar a mi esposa Eileen en la iglesia que iba antes, había un segundo piso y ella se sentaba en el primer piso. Y cuando yo la vi delante de mis ojos, ella halló gracia. Y delante de mis ojos ya no había para dónde mirar sino solamente a ella. Y cuando salíamos del servicio iba directo a ella a hablar con ella, pero ya en mi mente yo decía, esta es con la mujer que me voy a casar. Fue más hermosa que todas. Sobrepasó a todas delante de mis ojos. Ya no había vuelta atrás, ya mi corazón estaba inclinado a poder ganarme a esta mujer. Pero hay una diferencia entre mi esposa y Esther. Esther halló gracia delante de los ojos del rey. Quizás cuando el rey vio venir a Esther dijo, wow, he recibido 100, he recibido 1000. No se sabe cuántas había recibido hasta ese momento, pero ella sobresalió de entre todas las mujeres. Pero Esther no tenía opción, sino que estar con el rey. Mi esposa tenía la opción
de aceptar mi propuesta de matrimonio o de rechazarla. Pero la reina Esther no tuvo esa opción. Ella sobresalía hermosa sobre todas las mujeres, pero había un decreto del rey y tenía que cumplirlo. Pero al Esther entrar a la casa real, aquí vemos que Dios no se había olvidado de Mardoqueo, no se había olvidado de Esther. Ellos continuaban en la familia del pacto y Dios tenía un propósito grande en medio de ellos. Él iba a usar a estas dos personas para preservar el pueblo de Dios. Él continuaba trabajando a favor del pueblo de Dios. Como les dije al principio, Dios usa el pecado más vil del hombre para cumplir su santo y bendito propósito. Esto fue lo que ocurrió con José. Pero antes de hablar de José nuevamente, esto nos lleva algo a nosotros. Esther era víctima. Esther no podía hacer nada sino solamente lo que el Estado estaba pidiendo. Esther no tenía un talento grande para que Dios obrara en medio de ellos, no. Era el pacto que Dios había hecho con el pueblo de él, con Esther. Por medio de estos dos Dios iba a esparcir su reino, a preservar su reino. Pero eran débiles e indefensos en este pueblo pagano. Hermanos, si nosotros pensamos que Dios se ganó la lotería con llamarnos a ser parte de su pueblo, si nosotros pensamos que nuestro intelecto, nuestro talento fue lo que movió a Dios para llamarnos a su gracia, déjeme decirle que estamos equivocados. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras frustraciones, a pesar de nuestras iniquidades, a pesar de nuestras depresiones, Dios puede usarnos para esparcir su reino. Porque no depende de nosotros, sino depende de aquel que nos salvó y nos llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere decir esto? Que nos echemos para atrás y dejemos que todo corra. No. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que trabajar, ser obedientes, amar al pueblo de Dios, amar a la iglesia y amar el predicar el evangelio. Pero una cosa diferente es creer que depende de nosotros. Creer que nosotros somos la pieza principal en el plan de Dios. Eso es lo que es erróneo. Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos del Redentor. Estamos a la merced de nuestro gran rey. No el rey que estamos viendo, sino el rey amoroso, el rey que nos cuida, el rey que provee, el rey que salva. Es Él el que usa a viles y pecadores. Es Él quien nos llama a su redención. Es Él quien nos perdonó. Es Él que nos restauró. Es Él que nos dio una nueva vida. Hermanos, esto es igual que la historia de Pablo. Pablo perseguía a la iglesia y quería matar a la iglesia. ¿Qué podía Pablo ofrecer al reino de Dios? Y Dios aún así lo salvó, lo llamó y lo utilizó. Es más vil pecador en esos momentos. Inclusive Pablo dice de los pecadores, yo soy el primero. Dios utiliza a su pueblo para cumplir su propósito por amor de sí mismo, para su gloria. La reina Esther fue escogida. Así como José fue escogido para lo que fue escogido. Después que José fue vendido, pasó todo de su vida, él se encontró nuevamente de frente a sus hermanos, aquellos que lo habían vendido. Aquellos que utilizaron con odio, con celo, lo utilizaron y lo vendieron. A ellos él se le paró nuevamente de frente. Y ya sus hermanos, si sabe la historia, sus hermanos ya eran personas adultas, ya estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Pero ¿qué dijo José en Génesis 5:20? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos,
que es darle vida a mucha gente. Dios utilizó el pecado de sus hermanos para preservar a su pueblo. Así como Dios va a utilizar el pecado del rey para utilizar a Esther para preservar a su pueblo, tenemos que recordar que el resultado no depende de los utensilios, el resultado depende de aquel que utiliza los utensilios, el resultado depende de Dios. Hermano, esto también fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Hechos 2, 22, 24 dice Pedro hablando: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y Pedro señala: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, Dios utilizó el pecado de la generación en la cual estaba Cristo, que lo llevó a la cruz del Calvario. No libremente de la providencia de Dios, sino bajo el decreto de Dios, bajo el consejo de Dios. El mismo Jesucristo dijo: nadie me toma, sino que yo entrego mi vida. Pero fue bajo esa maldad que Dios fue entregado, Jesús fue entregado a la cruz del Calvario, y como resultado tenemos que la salvación por medio del Hijo de Dios. Dios utilizó lo más vil, Dios utilizó lo malo, Dios utilizó el pecador para cumplir su bendito y santo propósito. Hermanos, quizás en nuestras vidas hay muchas cosas que no las entendemos. Quizás usted tiene personas a su alrededor que le hacen el mal y usted no comprende por qué. Quizás hay situaciones en su vida que usted tampoco comprende, como la enfermedad, la depresión, el desánimo. Quizás pasan todas estas cosas y usted no entiende por qué. Quizás usted pierde un ser querido y usted no entiende por qué. Hermano, tenemos que tener en mente que le servimos a un Dios soberano y que en su providencia Él maneja todas las cosas para preservar a su pueblo y para el favor de su pueblo. Descansemos en este verso en Romanos 8:28 que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué pasó lo de Esther? Porque Dios tenía propósito. ¿Por qué pasó lo de José? Porque Dios tenía un propósito para su pueblo. Porque usted pasa por las pruebas y dificultades de la vida. Porque la iglesia han pasado persecuciones, inclusive muerte. Porque Dios tiene un propósito. No el propósito que usted quiere y que yo queremos. Es el propósito santo, perfecto y bueno de Dios. Y al fin y al cabo, como creyentes, eso es lo que queremos que se cumpla. El mandato y el decreto santo de Dios. Hermano, si usted no está en Cristo Jesús, entonces usted no puede tener esta consolación. En Cristo Jesús usted no puede descansar en que todo obra para bien para los que le aman. Y yo les digo, vengan en arrepentimiento a los pies de Cristo. Aquel que cambia el corazón y le da confianza en el Dios soberano. Iglesia, descansemos en la presencia de Dios. Descansemos en la soberanía de Dios. De a pesar de no entender lo que ocurre en nuestra vida, en la iglesia, en el mundo, Dios cumple su santo y bendito propósito. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu cosa, providencia que nos has dado, Dios, que la palabra es clara, es directa, mi Dios. Ayúdanos a descansar en que a pesar del pecado, a pesar de la maldad en el mundo, tú utilizas todo eso para cumplir tu propósito. Pero sabemos al final de los días
que estos que han hecho maldad, que estos que han rehusado en arrepentirse y creer en Cristo Jesús, se pararán delante del juez divino y tú les juzgarás y los llevarás al sufrimiento eterno. Pero te damos la gloria y la honra, porque aún tú salvas, porque aún tú perdonas, porque aún tú transformas corazones. Mi Dios, te damos las gracias porque en ese tiempo final podemos pararnos firmes, con toda confianza, de que nuestro Señor y Salvador murió en nuestro lugar y que resucitó en nuestro lugar y que en nuestro lugar intercede a la diestra del Padre. Señor, te damos las gracias por la salvación inmerecida que nos has dado en nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.